La mejor manera de desinformar es sobreinformar, o una de las mejores probablemente. Esto significa que a usted le entreguen tal cantidad de datos sobre un tema y tal cantidad de opiniones y le generen tal cantidad de dudas que finalmente de todo no sepa absolutamente nada. Y es justamente lo que está ocurriendo con el caso mapuche, que es que nos han dado una cantidad de información que lo único que produce es que se generen opiniones en blanco y negro. Esto es que los mapuches son todos unos terroristas, o que son santos que solo defienden nuestra tierra, o al revés, que el Estado, el gobierno y la policía son unos demonios que lo único que buscan es el beneficio de las empresas, o lo contrario, que efectivamente están buscando la protección de la ciudadanía por la vía de evitar este tipo de desmanes. Ni lo uno ni lo otro en ninguno de los casos. Todo tiene matices. Lo que sí es cierto es que el pueblo mapuche ha sido objeto de una cantidad de agresiones inaceptables y que en general el Estado efectivamente ha tomado partido por las industrias, por la empresa, por el gran poder financiero, y eso más o menos es cierto, y que las policías están realizando una labor que en estos casos en particular son bastante discutibles, por decirlo de alguna forma delicada. Eso aparentemente, y en términos periodísticos, es una verdad que ya se empieza a reconocer en todo sentido. Sin embargo, entender esto significa acotar toda esta historia y tratar de podarla de tal manera que usted la pueda entender y no tenga la sobreinformación de la que hablamos. Pero para empezar en esto, yo creo que sería bueno que escucháramos el siguiente audio, que probablemente ilustra lo que justamente no debe ocurrir y lo que se produce a la hora de ver este tema en blanco y negro. Hoy la crítica por el viaje de la Machi Francisca Linconao. Se arrancó. Noticia del día. Se está acusando, Sebastián. Pues, vamos a esperar si llega. Yo le voy a dar el margen no sé si no va a volver, pero el margen de tiempo. Va a armar un escándalo con Evo Morales. Te lo doy firmado en la notaría de la esquina. Es lo que ya se va a dar el rango de presa política. Y van a ir a buscar plata a Europa para pagarle la estadía en Bolivia. Espérate nomás. Y ahí va a tomar, ¿qué es lo que toman los bolivianos? Que la vieja es alcohólica. Mira, aquí el que habló... La linfonada oscura. Lo que usted escuchó es una opinión de la doctora Cordero emitida el 4 de enero de este año por Radio El Conquistador, que le da tribuna a personas como estas que... La verdad es que yo no sé lo que se toma en Bolivia, pero sí sé que en Chile se está tomando demasiada fluoxetina o probablemente algún alucinógeno de mala categoría o de mala calidad. Así es que lo que a mí me parecería sumamente conveniente es que hoy día la doctora Cordero y otros que opinaron exactamente igual, porque ella es simplemente la muestra de lo que está ocurriendo en general, pudieran dar cuenta de sus dichos y pudieran informarnos ahora qué piensan, por ejemplo, del caso de la Machi Francisca Linconao, que efectivamente volvió de Bolivia. La prensa, todo, que yo no iba a volver, que yo iba a estar, que yo iba a pedir asilo internacional, ayuda para estar en otro país. La Machi no puede estar afuera de su rehue, la Machi tiene que estar cerca de su rehue, de su blog, de su casa. Basta con eso ya, basta con la mentira de los carabineros, basta con todo estos montajes que le están poniendo todos los mapuches. Todos los mapuches encarcelados, son pura calumnia. Ya se sabe todo cómo trabajan los carabineros por el montaje y todo. Dan la cara, soy persona inocente. Dan la cara, soy persona inocente. Dan la cara, soy persona inocente. En este video, ustedes se podrán dar cuenta cómo un funcionario de carabineros ingresa a una ruca que tenía la Machi, donde, como ella lo dice, son 3 mujeres solas las que están viviendo ahí. Y eso indigna porque ingresa un oficial, un personal de carabinero de civil, ingresa a la ruca, no se le permite entrar a ella y minutos después se dice, oh, aquí hay una arma hechiza, municiones, un pasamontaña, guantes, etcétera, etcétera. Bueno, evidentemente eso fue lo que estableció la defensa y lo que permite que en este caso, como en otras centenas de casos, todos procesados bajo la ley antiterrorista, hayan terminado con la absolución de cada mapuche que se procesó por esta ley. Y lo increíble es que todas las veces que se ha invocado no hay un solo condenado, salvo Raúl Castro Antipán, que es un chico, un peñi de una de las comunidades que fue infiltrado por la policía misma, por la Dipolcar, y resulta ser el único condenado por ley antiterrorista. Entonces la ley antiterrorista no sirve para
encarcelar ni para encontrar culpables, sirve sí para hostigar al pueblo mapuche, para intimidarlo y permitir de esa forma que el negocio se siga produciendo. Hay solo un procesado bajo esta ley que es mapuche y que está preso, condenado en este sentido, y ese es Raúl Castro Antipán. Raúl Castro Antipán es un infiltrado confeso, que él confesó que Carabineros lo puso ahí para realizar desmanes que posteriormente se le iban a atribuir a mapuche, y además para culpar al pueblo mapuche. Hay a 30 comuneros que fueron procesados gracias a sus dichos encapuchado, protegido, sin que nadie supiera quién era, y con eso se procesó a 30 comuneros que posteriormente salieron libres. Y lo mismo ocurre con la Machi Francisca, como lo hemos dicho, y con varios otros casos en los que ya lamentablemente es bastante seguido. Bueno, lo que acabamos de ver ahora, efectivamente, el que que la operación Huracán se les haya salido de las manos, en lo que nos muestra que lo que se está haciendo acá es procesar a personas inocentes sin pruebas, generar pruebas normalmente truchas, como diríamos en Chile, y pretender que por la vía del acomodo esta cuestión quede en nada. Establezcamos que en la historia de Chile esto viene desde el siglo XIX, donde se asoló por la vía de ocupar el ejército para matar mapuche indiscriminadamente, tal cual como se hizo en Argentina. Posteriormente, el año 29, los mapuches pasaron de tener 10 millones de hectáreas a tener 500.000 hectáreas. Es lógico entonces que el año 68 se hiciera un congreso en Ercilla que implicó que las posiciones se fueran endureciendo y empezaron a hacer tomas de terreno. Pero vino el gobierno de Allende y les devolvió el usufructo de las tierras. Pero esto duró hasta el año 74, o sea, 73, cuando se produjo el golpe militar, y con posterioridad, el año 78, esta ley que les permitió la devolución del usufructo a lo menos de sus tierras, sencillamente se elimina. Pero en esa ley, por lo menos, se mencionaba a lo que era tierra indígena y ser indígena. El año 80, cuando se dictó la constitución de ese año, por supuesto que conocemos todos, ni siquiera se menciona la palabra indígena y mucho menos la palabra mapuche. Eso es, obviamente, meter la cabeza bajo la arena como el avestruz. Eso es una situación indigna y por lo demás falsa, porque efectivamente los mapuches existen y el ser indígena no tiene nada que ver con el ser occidental o el ser chileno de esta manera vista. Bueno, con posterioridad al año 90 se crea la CAM, el 93 se crea la CONADI y el 2000 se empieza a usar la ley antiterrorista y se usó solo para atacar mapuches. Esto implica que la ley antiterrorista, que es una ley antiderecho natural, que es una ley que borra todo lo que se ganó en la Revolución Francesa, imagínense, que tiene que ver con permitir que la igualdad ante la ley y además que una persona sea inocente hasta que se pruebe su culpabilidad. Eso se borra sencillamente con esta ley, que se modifica un poco pero que se crea en el gobierno militar y que posteriormente se usa con mucha comodidad en el gobierno y los gobiernos de la Concertación. Hay 19 mapuches muertos entre los gobiernos de Michelle Bachelet y Ricardo Lagos. Eso es inaceptable. En Chile tenemos un huracán, pero es un huracán de ambiciones, un huracán que está producido por un remolino generado en el contubernio del poder político con el poder financiero, que ya hace mucho rato que vienen dándonos este tipo de espectáculos lamentables. Tenemos un huracán, pero eso me hace recordar la frase feliz de un dibujante que ya no se encuentra con nosotros y que era justamente un dibujante del Mercurio, Renzo Pequenino, Lucas. Genial, a pesar de todo lo que pudiera haber tenido de su historia personal. Y a pesar del Mercurio, obviamente. Él dibuja un árbol fantástico, un árbol monumental. Y abajo el árbol dice: gracias, gracias por los huracanes, porque estos han hecho más fuertes mis raíces.